Padre Camilo Bernal Haddad, ingeniero de Sistemas y Computación y licenciado en Matemáticas de la Universidad de los Andes. Obtuvo un máster en Inteligencia Artificial del Instituto Politécnico de Grenoble en Francia. Además, es teólogo de la Universidad Javeriana. El 12 de enero de 2011, fue nombrado como director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Actualmente, se destaca como superior de la provincia eudista Minuto de Dios. Padre Camilo Bernal Haddad. Muy buenos días a todos. Padre Alfonso, me alegra estar aquí con ustedes. Saludamos a la rectora Concepción Burgos de UDIMA y a todo su equipo, a las visitantes que vienen de distintos lugares, a todos los amigos de Uniminuto Virtual, a todas las personas que están aquí del sistema. Por allá veo a Blanquita también. Para mí es una alegría estar con ustedes en esta mañana. Yo les voy a hablar breve, así que quisiera pedirles unos 10 minutos de atención, sencillamente, para compartir con ustedes algunas ideas. En primer lugar, aprovecho este espacio y este escenario para preguntarme qué significa para nosotros, para ustedes, para mí, para todos los colaboradores del sistema Uniminuto y en particular para la sede de Uniminuto Virtual y a Distancia, qué significa trabajar en el Minuto de Dios. Trabajar en el Minuto de Dios es una bendición y trabajar en el Minuto de Dios es un compromiso. Y trabajar en el Minuto de Dios es un desafío. Y trabajar en el Minuto de Dios es también la apertura a la creatividad. Trabajar en el Minuto de Dios y servir en el Minuto de Dios es realmente un privilegio. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Pues sí, así lo entiendo yo. Ser parte de los colaboradores del Minuto de Dios es un privilegio, es un don, es un regalo. Y les quisiera decir lo siguiente: el Minuto de Dios es un don que Dios ha dado a la iglesia a través de la persona del Padre Rafael García Herreros. El Minuto de Dios, nosotros nos caracterizamos muchas veces por lo que hacemos. Es cierto que hemos dado cerca de 150,000 viviendas, entre viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda a los pobres. Eso es cierto. Es cierto que eso significa que 1 millón de colombianos aproximadamente se han podido beneficiar de la obra de la vivienda del Minuto de Dios. No más, en los últimos 8 años se han realizado alrededor de 40,000 mejoramientos o viviendas nuevas en Colombia. Se entregaron unas hace poco y otras el 18 de diciembre y así seguiremos todos los meses entregando viviendas a las familias pobres. Y muchas personas piensan que eso es lo que hace el Minuto de Dios. Pero esa fue como la primera ola que tuvimos en esta gran obra social en los más de 60 años de vida que tenemos. Y por eso nos dedicamos fundamentalmente a servir a los pobres. Yo quisiera que dejaran los celulares 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos y nos concentráramos en esto. Ciertamente el Minuto de Dios se conoce por lo que hace. La vivienda para los pobres. Y también el Minuto de Dios ha trabajado en la educación y el padre, ustedes saben, el padre García Herreros hizo
escuelitas en la ciudad y después en el barrio hizo una escuela y después un colegio, y esa semilla que fue sembrando de la educación fue creciendo y hoy en día se atienden más de 26,000 jóvenes en distintos colegios a lo largo y ancho del país, en lugares donde está Uniminuto y en lugares donde no está Uniminuto. Y también pensamos que el Minuto de Dios es llevar mensajes espirituales y sociales a través de la radio y la televisión. Y así empezó el Padre. Esta historia la estoy contando para que nuestros ilustres invitados se ubiquen un poco, porque yo estoy seguro que ustedes todos ya la saben y cualquiera podía venir a contarles aquí, pero por si acaso hay alguno que no la sepa, pues la vamos grabando mejor en el corazón. Y ustedes recuerdan que en los años 50 empezó el Padre Garcierreros, en 1950 el Minuto de Dios en la radio, el 10 de enero del 55 en la televisión, y a través de esos medios de radio y televisión tuvo una plataforma, una cátedra virtual que ha durado más de 60 años. Una cátedra virtual por televisión y por radio durante 60 años. De manera que la virtualidad o la distancia en el Minuto de Dios no empezó hace 10 años, aunque aquí se está celebrando un minuto virtual a distancia. Empezó en 1950, hace 68 años en la radio, y en la televisión en 1955. Eso significa que tenemos los programas de formación al pueblo colombiano más antiguos de la televisión colombiana y probablemente del mundo. ¿Por qué les hablo de eso? Porque a veces somos conocidos por lo que hacemos, pero qué bueno ser conocidos por lo que somos. Y hacemos vivienda, y tenemos colegios, y por supuesto la universidad, como ustedes saben, con el mayor número de alumnos en Colombia. De tal manera que el Minuto de Dios es el grupo educativo más grande de Colombia. Y nunca hablamos de eso, ni es importante tampoco decirlo, porque parte de lo que hacemos y nos enseñó el Padre Garcierreros es la importancia de la humildad en todo lo que hacemos, de la sencillez, de la discreción, de la simplicidad. Y tampoco necesitamos estar hablando de las cientos de familias que se benefician con los programas de desarrollo rural o con los sectores de generación de empleo en la actividad de la industria, o que somos 10,000 personas en Colombia prestando servicios, en particular a los pobres. Lo que yo quisiera decirles hoy es que para que las cosas y el instituto o Uniminuto virtual y distancia perseveren, tenemos que fijarnos mucho en lo que somos, en quiénes somos y en cuál es la inspiración profunda de todo lo que hacemos. Somos un grupo de hombres y mujeres dispersos a lo largo y ancho del país y ya con un pie puesto en África con ayuda del Señor, con una única intención o con una triple intención: amar a Dios, servir a los pobres y hacerlo todo con sencillez. En la puerta izquierda del templo del Minuto de Dios, cuya réplica está en la capilla del colegio aquí en el barrio, en esa puerta izquierda el Padre Garcierreros hizo colocar una cadena con sus eslabones. La cadena es signo de esclavitud e hizo romper esa cadena en 3 puntos. El primer punto fue un símbolo del Espíritu Santo, la paloma.
porque Dios nos libera, nos salva, y es el misterio que empezamos a vivir ahora. El misterio de la natividad del Señor, el misterio de la encarnación, el misterio de un Dios que camina con nosotros y que a nosotros nos enseña a caminar con el pueblo santo de Dios, en particular con los pobres. De manera que el minuto de Dios es una obra de Dios. Y como obra de Dios tiene un horizonte infinito. Como administrada por nosotros, seres humanos finitos, limitados y pecadores, cometemos errores y tenemos muchas cosas que mejorar. Pero nosotros le servimos a Dios y trabajamos para Él. Ese fue el primer signo que rompió esa cadena, la presencia de Dios. Y respetamos a todos y los acogemos a todos, sin distinción ninguna. Pero sí sabemos desde dónde trabajamos, desde dónde nos movemos y desde dónde actuamos. Y segundo, hizo romper esa cadena por un libro, porque estudiar y adquirir conocimientos, eso nos libera de la esclavitud de la ignorancia. De tal manera que la educación es un pilar esencial de nuestra obra. Y tercero, hizo romper esa cadena por unos instrumentos de trabajo, porque el trabajo es redentor. El trabajo nos permite a nosotros participar en la obra creadora de Dios. ¿Por qué les hablo de esto? Porque más importante de decir o de pensar lo que hacemos, es importante dedicarle tiempo a lo que somos, a la esencia, al ADN de nuestro minuto de Dios, que nace de la presencia de Dios, del estudio y del trabajo. Y eso me permite entonces compartir con ustedes algo fundamental para esta sede de Uniminuto virtual y a distancia. Con esos supuestos, con esos elementos, Dios, estudio y trabajo, invitarlos y desafiarlos a que encontremos los caminos nuevos. Lo más importante desde mi punto de vista en el minuto de Dios, y que llegué siendo un estudiante universitario, es el ambiente creativo que existe. El ambiente creativo es determinante en la obra. Crear, innovar, pensar, abrir caminos nuevos. Eso solo se da con mucho estudio y con mucho trabajo. Hay gente que es genio y que está dotado de cualidades excepcionales, pero para quienes no lo somos, necesitamos estudiar mucho y trabajar mucho. Porque la creatividad, la innovación viene de nuestra capacidad de ver, de escuchar, de comprender las realidades a las cuales queremos servir. Sin darnos cuenta, yo me acuerdo cuando iba a las reuniones de rectores, y es una pregunta obligada entre todos los rectores, cuando éramos una universidad de barrio: ¿y usted cuántos estudiantes tiene? Yo decía 1350. Y llegaba a todos los escenarios con los rectores: ¿y usted cuántos tiene? Pues no, nosotros somos una universidad pequeña, 1350. Estoy hablando de enero del año 97. Y hoy en día, sin proponérnoslo, sin que fuera una meta, sin que fuera la mega, porque uno no debe hacer del crecimiento el objetivo fundamental en una entidad de servicio. Lo que debemos proponernos de manera fundamental es
ver mejor, escuchar mejor, comprender mejor, para poder, con estudio y trabajo, encontrar las soluciones innovadoras, las soluciones creativas que nos está reclamando la gente. De manera que este milagro, que yo lo considero así, porque fueron muchas las noches en vela, muchos los momentos de sufrimiento, de tristeza, de lucha, de angustia, para poder llegar al punto donde ustedes están hoy, y se hizo a través de un esfuerzo mancomunado. Por eso quiero agradecer en este escenario, de manera particular, a los que empezaron a pensar en este esfuerzo y en este ideal, en particular al ingeniero Manuel Dávila y a su equipo, porque duramos 2 años pensando y reflexionando con los de la sede presencial, de la sede principal, cómo hacerlo. Y en un momento recuerdo que en el 5º piso del edificio Garcierreros tuvimos una reunión y les dije, estamos en el punto de retorno. Tranquilos, nos podemos devolver y no ha pasado nada. Y todos dijeron, no, sigamos adelante. Y empezamos por la virtualidad, pero la conectividad no tenía la capacidad en todos los rincones del país y tuvimos que asumir este servicio de educación a distancia con métodos tradicionales. Y ahí nos fuimos metiendo, involucrando. Y la siguiente persona que puso un mojón con su equipo fue el doctor Santiago Vélez, que fue el que presentó una cantidad de bolsas concursables al ministerio y nos permitió crear la unidad, creo que se llamaba así, virtual y a distancia. Porque, como dice la Escritura, así dice San Pablo, uno riega, otro siembra, pero Dios da el crecimiento. Uno puso una base, otro otra y otro otra, y así se fue desarrollando este proyecto. De tal manera que hoy lo que estamos viviendo, lo que se está experimentando, es fruto de un gran trabajo de muchos colaboradores que probablemente no están aquí hoy y que han podido sentar esas bases. Y luego llegó la ingeniera Marilén Castillo, que le dio un aire nuevo y relanzó todo este método de virtual y distancia, sobre todo distancia, con todos los conceptos que tiene. Y hoy está el ingeniero Álvaro y la doctora Yeldi, perdón, no es ingeniero, el físico, perdón, doctor en física. El otro día nos encontramos en un escenario de virtualidad. El doctor Álvaro, físico, la doctora Yeldi, bióloga, y yo, matemático. Y dijimos, a ver qué va a salir de esta mesa. Pues bueno, estamos visualizando y pensando todo el tema de la virtualidad. Cómo dar un paso siguiente, cómo avanzar, cómo hacerlo entre nosotros, cómo todo lo que hemos aprendido lo podemos, digamos, introducir en unas nuevas versiones y unos nuevos caminos. Todo eso yo creo que se hará. Podemos progresar, podemos avanzar aquí con la ayuda de nuestros amigos de España. Allá estuve recorriendo las universidades y aprendiendo de uno y otro. Ya les tocará a todos ustedes. Todo eso con ayuda de Dios se podrá hacer. Pero lo que nunca se podrá hacer es reemplazar el servicio que cada uno de ustedes presta en la institución. Es un servicio supremamente importante que usted mismo tiene que tomar conciencia de ello y hacerlo bien hecho, y hacerlo con calidad y con esfuerzo y con sacrificio. Perdónenme que les hable de esto. Perdónenme que les hable de esto, porque si trabajar en el Minuto de Dios es un privilegio, implica también un sacrificio profundo. Implica entregar lo mejor de sí mismo, implica renunciarse inclusive a sí mismo
para poder entregar, en particular a los más pobres, un servicio nuevo, un servicio de calidad, un servicio pertinente. ¿Que tenemos que mejorar? Sí. ¿Que hay que cambiar cosas? También. Pero lo único que no se puede reemplazar es su presencia, su trabajo, su esfuerzo, su fatiga, sus luchas, sus desafíos, sus amores y desamores. Y por eso quisiera terminar diciéndoles, mi visión sobre Uniminuto virtual y a distancia es que hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que hay que seguir trabajando en la distancia tradicional y hay que seguir llegando a muchos más rincones de Colombia, pero también debemos ir a América Latina. Y la llegada a América Latina se podrá hacer fundamentalmente a partir de la educación a distancia y de la educación virtual. Si lo pudimos hacer y duramos 6 años en ese propósito, llegando a Costa de Marfil y a África, a 10.000 kilómetros, en otra cultura, en otra lengua, y ya se creó la institución, se inauguró el primer edificio, se tienen los primeros estudiantes, y uno dice, ay, tan poquitos que están. Pero Uniminuto empezó con 226, hace 26 años. En febrero va a ser 27 años. 226. Nunca diga que eso es poco. Eso he aprendido en el minuto de Dios. Padre, ¿tiene 1 minuto para hablar? No, 1 minuto es poquito. Entonces no hablo. No, úselo, hable, diga lo que tenga que decir. Y llegaremos entonces con el esfuerzo de todos ustedes, con su lucha, con sus orientaciones, con sus sueños, a América Latina. Y prepárense para ser misioneros. Ya tenemos los misioneros universitarios en África, ahora necesitamos los misioneros en el continente latinoamericano. Que si Perú, que si Ecuador, que si México, ¿y por qué no Brasil? De manera que vamos todos con entusiasmo, llegará la tecnología, llegará la virtualidad, llegará todo lo que ustedes se imaginen. Eso hemos hecho cuentas con Yeldi, con el doctor Álvaro, y nos hemos preguntado, ¿y si seremos capaces nosotros? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí seremos capaces? Yo me pongo a veces nos hemos puesto a trabajar los 3 y bueno, ya llevamos 4 meses en este proceso, mirando, pensando, porque algo de ingeniero me quedó y es la dosis de realidad que tengo en la vida y es entender si una cosa se puede o no se puede hacer. Yo creo que con el entusiasmo de ustedes, la decisión y que ese sea como un propósito grande de este evento. Yo no les voy a hablar de tecnología porque ahí hay otros expertos, ni les voy a hablar de la virtualidad porque hay más expertos. Yo les hablo a ustedes de cómo podríamos nosotros llevar más educación al continente latinoamericano, de cómo podríamos, con el esfuerzo colegiado de todos, llegar al corazón de otros pueblos, respetando su cultura, su forma y su manera de obrar. Por eso le doy gracias a Dios por sus vidas, le doy gracias a Dios por estos 10 años, a todos los que han trabajado, y que de este evento quedara ese propósito. Vamos a llegar a América Latina y vamos a llegar con unos productos de calidad, con unos servicios bien configurados, y vamos a hacerlo porque todos podemos soñar y podemos realizar. Muchas gracias y que Dios los bendiga.